Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Almas en Evolución. Soy Maika Zabala, tu compañera, tu acompañante en este viaje de almas. Esperaba haber subido un episodio mucho antes, pero este mes ha sido complicado, ha sido difícil. La vida me ha puesto de nuevo en prueba. Tuve que tomar la decisión de que mi perro Denis tuviese que cruzar el arco iris con 7 años recién cumplidos y de manera inesperada, de la noche a la mañana. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Mitos y trampas del crecimiento personal y espiritual. ¿Y cómo aprender a evitarlas? ¿Cómo entenderlas? ¿Y cómo entender que caemos en ellas? Bueno, pues te cuento esto un poco para que además también, vayamos creando una relación más cercana entre tú y yo, para que me vayas conociendo un poco más y para que, entiendas que te cuento esto porque la persona que te está hablando en otro momento de su vida, esto lo hubiese vivido como un drama, desde el victimismo, le hubiese costado tomar esta decisión. Y gracias al trabajo personal que llevo realizado, al trabajo espiritual, que para mí van de la mano, porque para mí el crecimiento personal y espiritual van de la mano, no hubiese podido afrontarlo, no hubiese podido llevarlo, poder seguir trabajando y poder seguir adelante, también permitiéndome y dándome mis tiempos, comprendiendo y hablando sobre ello, sobre mis emociones y dejando salir mi vulnerabilidad, que era lo que siempre escondía. Se lo debo a todo el trabajo que he hecho. Me lo he regalado, es el regalo de vida. Y es un poco lo que yo quiero que entiendas, que el mejor regalo de vida que nos podemos hacer es trabajar nuestro crecimiento personal y espiritual. Pero claro, también hay trampas, también hay mitos, también hay errores que podemos cometer, soberbias, y todo aquello que somos intrínsecamente también sale en el crecimiento personal y espiritual. Así que espero que este capítulo de hoy te sirva primero para derribar esos mitos y para que quizás dejes de ver a las personas que trabajamos en ello, que lo cultivamos, que nos lo curramos día a día, como personas que ni somos very happy, ni pensamos que todo es guay, ni pensamos que todo el mundo es bueno, ni aceptamos todo porque sí, porque son mitos que se van creando también a través del desarrollo que está habiendo y la evolución sobre el crecimiento personal espiritual, y también porque eso hace que la gente se aleje, confunda lo que es el desarrollo personal y espiritual con quizás sectas o quizá otras formas de ver la vida que quizá no es así y no es real. Porque realmente esto no lo deberían de enseñar en la escuela y deberían ser asignaturas básicas como son las matemáticas, las ciencias o los idiomas. Porque ¿de qué nos sirve tener esos conocimientos si no nos conocemos a nosotros? ¿De qué nos sirve saber quiénes fueron nuestros reyes antiguamente si no sabemos comunicarnos, si no sabemos hablar con nosotros mismos? Hoy, estando con un cliente, hemos llegado a la conclusión los dos de que la mayoría de los problemas dejarían de existir si nos comunicásemos. Pero claro, si la primera comunicación que hay que tener es con uno mismo y no existe, es errónea, está creada y sustentada en creencias limitantes, en programas, eso es lo que conforma nuestro mapa y nuestra percepción del mundo, y vamos a hablar siempre desde ahí. Así que vamos a adentrarnos en este episodio sobre mitos y trampas del crecimiento personal y espiritual.
El crecimiento personal puede verse obstaculizado por expectativas poco realistas, comparaciones constantes y una sobrecarga de información, entre otras trampas, que es importante reconocer y evitar para alcanzar un verdadero desarrollo. Vivimos en la época de la inmediatez, del para ayer, de conseguir todo rápido, inmediato, de comparar cómo lo hacen unos y otros, de querer hacerlo todo como dice el gurú, el mentor, el influyente de turno, experto en... Y podría seguir esa lista. Se está vendiendo otra mentira, como cuando a las mujeres nos vendieron la idea de ser superwoman y caímos plenamente y a la larga hemos visto los resultados de esa trampa. Eso mismo está pasando en el crecimiento personal y espiritual. Primero, porque normalmente a la gente la parte espiritual le rechina. Luego entraremos un poquito más en ello, porque relaciona la espiritualidad con la religión. Y no es así. La espiritualidad va de la mano del crecimiento personal, porque es conectar contigo, chimpún, no hay más. A partir de ahí, luego tú puedes ser atea, ateo, puedes creer en una energía, puedes ponerle el nombre de Dios, de Jehová, de Alá, de la sirenita, lo que te dé la gana. Pero el crecimiento personal y espiritual van de la mano porque es crecer tú en ti mismo y el espíritu es tu alma, es tu esencia. Luego, cada uno podemos desarrollarlo de la manera que queramos, que nos dé la gana y nos apetezca. Hace 20 o 30 años ir al psicólogo, hacer terapia, encontrar información en lecturas no era tan normal ni existía tanta información y sobre todo gratuita. Era algo que además no solías contar o hablar de ello, que lo llevabas muy, muy para ti, como muy en secreto y que incluso daba vergüenza hablar sobre ello o había que dar explicaciones y no nos apetecía, ya que existía una creencia limitante de que el que iba a terapia es que no estaba bien. Le tildaban más bien de loca, loco, inadaptado, inadaptada o calificativos mucho más duros. Es más, yo de pequeña pues estuve yendo al psicólogo y es verdad que no hablabas mucho de ello. En mi familia pues hemos ido en terapia en familia y era algo que tampoco hablabas mucho de ello, ni siquiera te preparaban. Es más, íbamos a una asociación de exalcohólicos y trataban a los padres y a las madres. Pero ¿a qué no sabéis quiénes eran los grandes olvidados? Los niños. Aquellos a quienes había que explicar tantas cosas, pues eran los que estábamos olvidados. Y eso sucede en el crecimiento personal y espiritual, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar a los niños si los adultos no sabemos? Entonces esto es una cadena. Y claro, hace 20 o 30 años los adultos todavía estaban más perdidos. Ahora no es que nos hayamos encontrado, pero estamos en ello. Y poder hablar del crecimiento personal está muy bien, del espiritual, pues como decíamos antes, hay rechinamientos que a la gente le molesta o que relaciona pues con la religión y no tiene nada que ver. ¿Y qué ocurre ahora? Que vivimos en una época de tecnología, de rapidez y de inmediatez. La sociedad necesita las cosas, ya sea el momento que sea, para ayer. Y el consumo y el constante interés por el crecimiento económico ha extrapolado este deseo a otros aspectos de nuestra vida, como el crecimiento personal y espiritual. Queremos que la velocidad que existe a nivel tecnológico se aplique a nivel humano, y eso es un gran error. Al igual que entrar a nivel tecnológico para que se aplique a nivel humano. No es posible. No es posible tampoco querer seguir los pasos de mentores, gurús, expertos e influyentes. Estas personas deben de servir de inspiración,
de hacernos pensar más allá de lo que nos han enseñado o dicho que es lo normal, de ayudarnos a despertar y desarrollar nuestro conocimiento, nuestra supraconsciencia. Pero en ningún momento tenemos que comparar su camino con el nuestro y creer ciegamente que si hacemos todo exactamente igual que ellos, vamos a conseguir lo mismo que ellos tienen. Porque realmente esto no será así y te sentirás frustrada, frustrado, engañada y engañado. Yo no quiero que hagas nada igual que yo. Yo solo quiero sembrar una semilla para que pienses de manera diferente. Porque cuando uno piensa de manera diferente, cuando uno no tiene miedo a expresar lo que piensa y lo que siente, cuando uno busca información, es libre. No es una oveja que sigue al rebaño. E incluso si quieres ser una oveja que sigue al rebaño, elígelo. Elijo ser una oveja y seguir al rebaño porque no tengo ganas de pensar, no me apetece buscar, no me apetece nada y me dejo llevar por la inercia. Genial, fenomenal, pero que lo elijas tú, que no te lo den impuesto, que no te digan que eso es así, que no existe otra cosa, que no existe nada más que eso. Eso es lo que yo quiero que tú encuentres, tu camino, que no tiene por qué ser el mío. El crecimiento personal y espiritual es un viaje personal y cada uno tiene su ritmo y eso es una de las cosas más importantes. Y además implica profundizar en la comprensión de uno mismo y su conexión con algo más grande, ya sea una fuerza superior, la naturaleza, la humanidad en su conjunto. Y eso es lo más importante. Desde ahí partimos. Y desde ahí vamos a entrar en 3 mitos que están más enfocados en la parte de crecimiento personal. El desarrollo personal es conseguir la imperturbabilidad emocional y la serenidad permanente. Mentira. El equilibrio constante no existe. Las personas somos el equilibrio en desequilibrio. Ese es el gran trabajo que tenemos que realizar. Aprender a bailar entre el equilibrio y el desequilibrio. Vivimos cambios, situaciones complejas, noticias o situaciones cotidianas del día a día que provocan cambios en nuestro estado de ánimo o en nuestra forma de pensar. Cualquier situación puede provocar un pensamiento automático que no puedes controlar y que lleva una emoción. Una noticia impactante nos va a provocar una emoción que no podemos borrar o eliminar de golpe. Todo forma parte de un proceso y con el tiempo, a rasgos generales, la situación se regula y vuelves al equilibrio. Es cierto, no nos sucede con todo y aquí está la clave. La clave está en empezar a comprender, entender y dar espacio. La dificultad surge con lo que nos impacta emocionalmente, con lo que nos afecta o nos preocupa. En estos casos los pensamientos no se van tan rápido y las emociones tampoco, porque necesitamos atenderlo. Tiene importancia e impacto en nuestras vidas y no podemos caer en el reduccionismo absurdo de que tú decides lo que te afecta o lo que no. Por eso aquí entra el trabajo de aprender inteligencia emocional, conocimiento y comprensión emocional. Se puede trabajar un miedo que nos bloquea, se puede trabajar, pero a veces a lo mejor no vamos a conseguir hacerlo de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en 2, ni en 3 y a lo mejor en un año. ¿Por qué? Porque está sustentado en diferentes capas. Tiene un origen y a veces llegar a ese origen requiere que quitemos capas anteriores. Y es un trabajo de ir aprendiendo, ir trabajando, ir accionando y volver. Así que entiende que esto es un trabajo que va a constituir toda tu vida, el que pueda desaparecer o no. ¿Eso quiere decir que tienes que estar trabajando
todos los años de tu vida. No, hay etapas, hay fases y hay momentos. Así que lo que sí tienes que tener en cuenta es que esto es un proceso que tiene muchas etapas. Imagínalo como una carrera larga donde hay diferentes etapas y etapas de descanso. Etapas donde se trabaja y etapas donde se descansa, hasta que se llega a la meta. Y la meta es el último día de tu vida aquí. Segundo mito, sal de tu zona de confort. La zona de confort es una zona de comodidad y seguridad, porque vamos a eliminarla. Nos ha costado mucho construirla. Encontrar un espacio de seguridad con tu entorno, con tu situación personal y laboral, ¿para qué vas a derruirla y derribar todo? No. ¿Qué pasa si puedes ampliar esa zona de confort? ¿Qué pasa si construyes tu zona de confort y abres diferentes puertas para entrar y salir de tu zona de confort? Porque en tu zona de confort es donde, después de trabajar los traumas o desarrollar tu crecimiento personal, espiritual, es donde vas a poner en práctica. No pasa nada por tener esa zona de confort y estar a gusto y acomodarnos. Es que ¿se trata de estar todo el rato incómodos? No. No tengo que estar superándome todo el rato. A lo mejor yo quiero superar una faceta de mi vida y me quiero quedar ahí. No tengo necesidad de ir más allá. No tengo necesidad de conseguir otra cosa que no sea vivir en paz y tranquilo en mi zona de confort. Por eso, al final tienes que encontrar cuál es tu zona de confort, si te apetece ampliarla, si te apetece derribarla, si te apetece estar en tu zona de confort y tener pequeñas puertas para salir a otras zonas y volver ahí. El tercer mito, pretender que una dificultad se supere para siempre. Como te comentaba antes, en el primero, habrá cosas que se superen totalmente, pero habrá a lo mejor algún trauma que no se supere totalmente. ¿Qué puede pasar? Que se pueda mitigar. No siempre vamos a poder derribar cualquier trauma emocional de la infancia o superar una fobia o eliminar por completo un miedo. Lo que sí puedo hacer es que baje esa intensidad. Y aquí encontramos a su vez dos mitos. El primero, que es creer que un conflicto emocional serio se llega a superar o solucionar al 100% alguna vez. Habrá personas que sí, habrá personas que no. Pero esto no quiere decir que no encuentres un estado de bienestar donde tú puedas vivir en tu zona de confort, aprender a manejarlo, a darte tus tiempos y a gestionarlo. Y el segundo mito es considerar que porque no estamos en la línea de meta no hemos avanzado nada. Esto no se trata de cruzar la meta. El verdadero trabajo está entre la salida y la meta. La salida sería el día que nacemos y la meta el día que morimos. Entre tanto, es una carrera de obstáculos, donde superamos un obstáculo, disfrutamos de esa superación y decidimos si queremos seguir o no. Tú decides cómo tiene que ser tu camino y ese es el verdadero crecimiento personal y espiritual. Más enfocado en la parte espiritual, hay un mito que es que el crecimiento espiritual es lineal. Es decir, pero esto vas a ver que se puede extrapolar al crecimiento personal. Para mí es todo igual, pero yo entiendo que hay personas que lo dividen. Y uno de ellos es que es lineal, que sigue un camino recto. No, la vida no sigue un camino recto. Habrá personas que sí sigan un camino recto y otras que no, con progresos constantes y predecibles. En realidad, en la vida, normalmente no suele ser lineal. Hay altibajos, hay momentos de estancamiento y periodos de avance y ahí tenemos que aprender de ellos. Y ahí, en esos periodos de disfrute, es donde está quizá nuestra zona de confort. El crecimiento espiritual o personal es que va de la mano. Significa estar siempre en paz. Aunque la paz interior es un objeto valioso, no significa que
siempre estamos en un estado constante de calma y quietud. Lo que aprendemos es a vivir, imagínate una tormenta y tú tienes que llevar ese barco. Entonces puedes llevar ese barco desde la desesperación, la ira, el enfado, el enojo, o lo puedes llevar desde una calma, una serenidad, una reflexión para superar esa tormenta. Eso es lo que significa el crecimiento personal y espiritual. Ser capaz de encontrar una calma en una tormenta para poder ser reflexivo y no tan impulsivo. Esto sí está más enlazado con el crecimiento espiritual, que se requiere renunciar a lo material. Que para crecer espiritualmente uno debe renunciar a todo lo material y llevar una vida austera. Una cosa es desapegarte de lo material y otra es que rechaces lo material. Es decir, desapegarte de lo material es entender que lo material no me va a hacer feliz, pero se me hace la vida más cómoda. Que puedo dormir en una tienda de campaña en el suelo y soy súper feliz, y puedo dormir en una cama en un hotel de 5 estrellas y soy feliz igual. Solo que una cosa es más cómoda o otra es menos cómoda. O quizá para mí las dos son igual de cómodas. Pero no tengo que renunciar a la materia porque vivo en un plano de materia. Y este sí que igual es muy del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es solo para personas religiosas. Se cree que la espiritualidad está estrechamente relacionada con la religión. Pero hay muchas personas que encuentran un crecimiento espiritual fuera de las estructuras religiosas. El viaje espiritual es personal y no está limitado a un camino específico. Puedes conectar con la naturaleza, puedes buscar esa conexión con los seres humanos, una conexión desde un punto de vista diferente, no desde la materia, no desde el comparar, no desde el juicio, desde la igualdad de seres, y eso también es espiritualidad. Y luego vamos a entrar en las trampas del crecimiento personal y espiritual. Expectativas poco realistas. En el mundo del crecimiento personal puede ser fácil caer en la trampa de establecer expectativas poco realistas sobre el progreso. Algunos libros o gurús prometen cambios rápidos y radicales, lo cual no siempre es factible por los mitos que hemos visto, porque cada camino es diferente, cada persona es diferente, y tú a lo mejor tienes que llegar a la tercera etapa y ahí esperar a que llegue tu final. Y ya está, y no pasa nada. La comparación constante. No podemos comparar el progreso de uno con el de otros. No puedes compararte conmigo, yo no me puedo comparar contigo. No te puedes comparar con ningún gurú, con ningún maestro. Son sus caminos y cada uno tenemos el nuestro. Podemos buscar hacerlo parecido si lo sentimos, pues tendrás que buscar tus herramientas, tu manera, tu forma. Dependencia de los gurús, mentores, maestros, guías. Son útiles, pero depender excesivamente de ellos limita nuestro crecimiento personal y espiritual. Y al final no eres libre. Estás haciendo lo que ha dicho otra persona que tienes que hacer y no has valorado si tú lo necesitas o no. Ignorar las emociones negativas. Enfocarnos exclusivamente en la positividad puede llevar a ignorar emociones negativas como la tristeza, la ira, el miedo. Y estas emociones son las que realmente nos hacen crecer personal y espiritualmente, porque entenderlas, procesarlas y transformarlas es el gran cambio. Así que el positivismo es una opción. Yo puedo ver la botella medio llena o medio vacía. Yo puedo querer vivir en el dolor sin sufrimiento o puedo elegir vivir en el dolor con sufrimiento. Yo puedo elegir ser víctima o responsable. Esa es la elección que tú tienes que determinar qué quieres. La falta de acción. Aprender sobre crecimiento personal y espiritual es solo el primer paso. La verdadera transformación proviene de poner en práctica lo aprendido. Yo me puedo leer muchos libros, pero si no los pongo en acción, puedo hacer un montón de talleres, pero si no los pongo en acción, a mí es lo que me encuentro muchas veces en terapia. Gente que ha leído mucho sobre crecimiento personal o espiritual, pero no ha puesto nada en práctica porque tampoco les han enseñado. Tener en cuenta que al final lo gratuito busca mostrar algo y busca
cazarnos. Y yo lo entiendo, yo en cierta manera hacemos todo lo mismo, pero hay que saberlo. Yo hago gratuito mi podcast, mi canal de YouTube, y si quieres algo más, pues me escribes y trabajamos. No te va a ayudar totalmente a transformarte nada gratuito. ¿Por qué? Porque no te va a enseñar de verdad cómo ponerse en acción. Porque sin que tengas a tu lado un pepito grillo, ¿sabes lo que te va a pasar? Que vas a caer en la procrastinación, que es el miedo a actuar. Obsesión en los resultados. Al centrarnos excesivamente en los resultados, nos perdemos el valor del proceso, el disfrutar del viaje. Y esto es un viaje, no es otra cosa. El perfeccionamiento. A veces podemos caer en la trampa de buscar la perfección. Cuando buscamos la perfección, seguimos sin querernos. A mí me puede gustar hacer las cosas bien, pero no ser perfecto. Porque ¿qué es ser perfecto? Cada uno vamos a tener una visión diferente. Y el escapismo, sobre todo en la espiritualidad. Usar la espiritualidad como una forma de escapar de los problemas cotidianos puede llevar a la evasión y a caer en esos mitos y en es que es lo que te ha tocado, míratelo. Está muy bien todo eso y alguna vez a mí se me ha escapado. Pero si no queremos que nos comparen ni nos digan, nosotros tampoco podemos usar esas palabras. Y evidentemente todo nuestro exterior habla de nosotros, pero empieza tú a mirar antes de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Por tanto, el desarrollo personal y espiritual sí es caminar por la vida escuchando nuestras necesidades, eliminar esta idea absurda de que tenemos que ser perfectas, perfectos, superar todas nuestras sombras, abrazarlas. Mientras estemos en camino y comprendiéndonos, eso será el verdadero viaje de la heroína y del héroe. Y entender que la conexión con nosotras, con nosotros, es lo más primordial. Y la desconexión a veces también está bien. En resumen, el crecimiento personal es un camino que puede estar lleno de mitos y trampas. Si no se aborda con cuidado y autoconciencia y entendiendo que al final esto es un viaje personal, que nos pueden acompañar, que es necesario para de verdad avanzar, que nos acompañen. Así que, ¿dónde estás tú? ¿Qué quieres tú? Yo soy Maika Zavala, terapeuta holística, coach y mentora en autoestima y dependencia. Y si quieres tener una sesión de evaluación gratuita conmigo, escríbeme a www.transformate46@gmail.com o puedes seguirme en mis redes Maika Zavala Coach en Instagram, almas-en evolución o en mi página web www.maikazabala.com. Yo estoy aquí para acompañarte en este viaje de transformación, de crecimiento y de evolución.